Buen día, mi nombre es Ligia Joana Castro Carrillo y el tema a tratar es el pemfigoide o herpes gestacional. El pemfigoide gestacional es una infrecuente enfermedad ampollosa autoinmunitaria que aparece durante la gestación y el puerperio y que ocasionalmente se asocia a tumores trofoblásticos, mola hidatiforme y coriocarcinoma. Históricamente ha recibido muchos nombres y John Law Milton fue el primero que aplicó el término herpes gestacional en 1872. A su vez, el primer reporte se comunicó en 1811 por Bunnell en París. Asimismo, en 1867, Wilson describió casos que denominó herpes circinado buloso, y en 1973, Provost y Tomasi demostraron un padecimiento independiente distintivo de otras enfermedades bulosas de la piel. Desde el punto de vista clínico e inmunopatológico, el pemfigoide gestacional se relaciona estrechamente con el grupo de pemfigoide de trastornos ampollosos y por tanto la literatura recomienda preferiblemente el término pemfigoide gestacional a herpes gestacional y de esta forma también evitar la confusión con una enfermedad mediada por virus, ya que a pesar de la similitud clínica con las lesiones herpéticas, los estudios víricos en el pemfigoide gestacional han sido negativos de forma constante. Características clínicas. Se estima que aparece pemfigoide gestacional como complicación en 1 de cada 40.000 a 60.000 gestaciones. La enfermedad no tiene predisposición racial, aunque hay datos de que la incidencia puede variar según la incidencia de los antígenos leucocíticos humanos HLA, DR3 y DR4 en diferentes poblaciones. En cuanto al inicio de la enfermedad, tenemos que el pemfigoide gestacional puede aparecer en cualquier momento desde las 9 semanas de gestación hasta la primera semana después del parto, aunque habitualmente aparece durante el segundo y el tercer trimestre. Aproximadamente el 18% comienza en el primer trimestre, el 34% en el segundo trimestre y el 34% en el tercer trimestre. La manifestación inicial después del parto puede ser explosiva y se produce en aproximadamente el 14% de las mujeres, aunque el inicio más de 3 días después del parto hace que el pemfigoide gestacional sea poco probable como diagnóstico. Es probable que la enfermedad recurra habitualmente con un inicio más temprano y una expresión más florida. Cuando aparece pemfigoide gestacional a mediados del tercer trimestre, con frecuencia hay un periodo de remisión relativa en las últimas semanas de la gestación, aunque esto con frecuencia se sigue por una recaída súbita después del parto. De forma ocasional, las gestaciones posteriores no están afectadas. Esta ausencia de afectación de las gestaciones posteriores tiene una incidencia de aproximadamente el 8%, aunque es un fenómeno impredecible de forma prospectiva utilizando los datos disponibles. Sin embargo, lo que sí está claro es que la recurrencia no es universal. Trabajos previos han indicado que estas gestaciones pueden ser más probables después de un cambio de pareja o cuando hay compatibilidad compleja del locus antígeno leucocitario humano HLA-D entre la madre y el feto, aunque no siempre es así. Otra característica clínica es el exantema del pemfigoide gestacional. La enfermedad típicamente se manifiesta como pápulas y placas urticadas, pruriginosas y eritematosas que se pueden transformar en lesiones en escarapela, convertirse en abones anulares o hacerse policíclicas. La progresión hasta lesiones vesiculoampollosas agrupadas sobre piel eritematosa habitualmente se produce en un plazo de días a semanas después del inicio del prurito. Las ampollas pueden aparecer de nuevo sobre la piel, por lo demás no afectada clínicamente. Las ampollas habitualmente están tensas y contienen un líquido ceroso. Sin embargo, se pueden ver pústulas, aunque con poca frecuencia. En el 90% de los pacientes, la erupción está limitada inicialmente a la zona periumbilical, como podemos observar en la imagen, con extensión posterior hacia el abdomen, los muslos y las palmas de las manos y las plantas de los pies. La enfermedad con frecuencia se hace generalizada, aunque habitualmente respeta la cara y la mucosa oral, aunque pueden ocurrir casos graves como se observan en las imágenes que están en la diapositiva. Las ampollas tienden a resolverse primero y las placas de eritema persisten más tiempo. Si no hay afección o una infección secundaria, habitualmente se produce resolución sin cicatrización.
Respecto a la evolución natural de la enfermedad, tenemos que ocasionalmente hay desaparición espontánea de la enfermedad durante la última parte de la gestación, únicamente para rebrotar en el momento del parto. Se ven brotes de la enfermedad después del parto entre el 50 al 75% de las pacientes y típicamente aparecen en las primeras 24 a 48 horas tras el parto. La duración de los brotes postpartos es variable, aunque habitualmente varía desde semanas hasta varios meses de afectación. Además, se han descrito pacientes con actividad de la enfermedad durante hasta 11 a 12 años. La duración de actividad continua de la enfermedad después del parto es variable y no hay correlación entre la actividad de la enfermedad y los títulos séricos de anticuerpos. A medida que la enfermedad empieza a desaparecer, son frecuentes las recurrencias asociadas al ciclo menstrual y algunas mujeres, específicamente entre el 20 al 50%, presentan recurrencias si se les trata con anticonceptivos orales, es decir, con estrógenos o progestágenos. El pemfigoide gestacional rara vez se asocia a tumores trofoblásticos como la mola hidatiforme y el coriocarcinoma, que están producidos la mayoría de las veces por una contribución diploide de los cromosomas paternos y no tienen tejido fetal ni amnios. Lo que es interesante es que no hay descripciones de enfermedad similar a pemfigoide gestacional en varones con coriocarcinoma. Esta neoplasia maligna es relativamente frecuente y bioquímicamente similar a una gestación normal. Estudios citogenéticos han demostrado que los cromosomas del coriocarcinoma en varones también son totalmente de origen paterno. Por lo tanto, podría parecer que es necesario tejido placentario para la aparición de la enfermedad, no simplemente la presencia de tejido germinal o la presencia real del feto. Enfermedad fetal y neonatal. Aproximadamente el 5 al 10% de los lactantes nacidos de madres con pemfigoide gestacional tienen lesiones cutáneas. Las lesiones más frecuentes son lesiones urticariales o vesiculares transitorias, que se resuelven espontáneamente en aproximadamente 3 semanas, probablemente a medida que se catabolizan los anticuerpos transmitidos desde la madre. No se han descrito secuelas a largo plazo de la enfermedad en hijos nacidos de madres afectadas y tampoco se ha descrito un aumento de la incidencia de otras enfermedades autoinmunitarias. El pemfigoide neonatal se debe a la transferencia pasiva a través de la placenta de autoanticuerpos que son inmunoglobulina G frente a la zona de la membrana basal. Estos anticuerpos se pueden detectar en la sangre del cordón y en la piel neonatal. Es probable que la enfermedad subclínica sea frecuente porque la inmunofluorescencia directa de la piel fetal es positiva de forma sistemática a pesar de la ausencia de enfermedad clínicamente evidente. Al final del primer mes de vida, las muestras de biopsia cutánea de los lactantes son normales y ya no se van a detectar autoanticuerpos de inmunoglobulina G antizona de la membrana basal. También ha habido controversias sobre el pemfigoide o sobre si el pemfigoide gestacional se asocia o no a un aumento de la tasa de morbilidad o mortalidad fetal. En 1969, Cologne señaló que no habían datos de aumento de la incidencia de mortinatos ni de abortos espontáneos asociados al pemfigoide gestacional. Lawley y Coles revisaron 41 casos de pemfigoide gestacional confirmado con métodos inmunológicos y por el contrario encontraron un aumento de la tasa de morbilidad y mortalidad fetales. Sin embargo, esta revisión se basaba excesivamente en casos publicados. Un estudio de 50 gestaciones afectadas por pemfigoide gestacional mostró un ligero aumento de la frecuencia de lactantes pequeños para la edad gestacional y como esos lactantes tienen un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, estos autores concluyeron que el pronóstico fetal en el pemfigoide gestacional era peor de lo normal. Un extenso estudio más reciente no encontró datos de aumento de la tasa de aborto espontáneo ni de mortalidad significativa, aunque sí encontró un aumento de la incidencia de prematuridad y de lactantes pequeños para su edad gestacional en el pemfigoide gestacional. Estas observaciones serían compatibles con una disfunción placentaria de bajo grado. En cuanto a las enfermedades autoinmunitarias asociadas, se ha descrito que algunos pacientes con pemfigoide gestacional tienen otras enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo la alopecia areata y enfermedad de Crohn, aunque es infrecuente. Sin embargo, un reciente estudio de 87 pacientes con pemfigoide gestacional encontró que el 13,8% también tenía enfermedades graves.
Se sabe que la enfermedad de Graves se asocia a DR3 con una prevalencia en mujeres del 0.4%. Este estudio también documentó un ligero aumento de otros anticuerpos en pacientes con pemfigoides gestacional, como anticuerpos antitiroideos y anticuerpos antiplaquetarios. Además, hay una incidencia del 25% de enfermedades autoinmunitarias en familiares de pacientes con pemfigoides gestacional, particularmente la enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto y anemia perniciosa. Continuamos con lo referente a anatomía patológica de la enfermedad. La histopatología muestra clásicamente formación de ampollas subepidérmicas, eosinófilos en el líquido de las ampollas y edema en la dermis o de la dermis superior que contiene un infiltrado linfohistocítico perivascular mixto mezclado con eosinófilos. Aunque estos hallazgos característicos se ven en solo una pequeña proporción de los casos. Los hallazgos más frecuentes incluyen formación de vesículas espongióticas o espongiosis eosinófila. Se pueden observar eosinófilos, neutrófilos y ocasionalmente linfocitos alineados a lo largo de la zona de la membrana basal. La presencia de los eosinófilos es la característica más constante del pemfigoide gestacional y se ve en casi todos los casos Las lesiones urticariales tempranas se caracterizan por edema epidérmico y un marcado edema en las papilas o de las papilas dérmicas. La separación subepidérmica se debe a necrosis de las células basales, lo que da lugar a ampollas epidérmicas. El edema intenso de la dermis papilar puede dar lugar a papilas dérmicas bulbosas con forma de lágrima. En cuanto a la inmunopatología, el hallazgo más característico en el pemfigoide gestacional es el depósito lineal de C3 con o sin inmunoglobulina G a lo largo de la zona de la membrana basal de la piel perilesional. La inmunofluorescencia directa muestra la presencia de C3 en la zona de la membrana basal de la piel, clínicamente no afectada en todos los pacientes con pemfigoide gestacional, y un depósito lineal de inmunoglobulina G en aproximadamente el 25% de los casos. El depósito de inmunoglobulina G se puede demostrar en pacientes con inmunofluorescencia sistemática negativa con técnicas mejoradas en múltiples pasos. Por ejemplo, el uso de piezas de biopsia cutánea de espesor parcial separadas químicamente a través de la lámina lúcida, lo cual va a mostrar depósitos de inmunoglobulina G en la lámina lúcida aun cuando la inmunofluorescencia directa convencional sea negativa. No parece haber diferencias en la expresión de la enfermedad en pacientes que tienen depósito solo de complemento en comparación con los que tienen inmunoglobulina G, además del complemento. El factor del herpes gestacional, actualmente conocido como factor del pemfigoide gestacional, es un autoanticuerpo de inmunoglobulina G dirigido frente a un componente normal de la superficie celular de la zona de la membrana celular cutánea. Por el contrario, en el pemfigoide ampolloso, el autoanticuerpo predominante es de la subclase inmunoglobulina G. Se detectan inmunoglobulina G antizona de la membrana basal circulantes en aproximadamente el 25% de los pacientes utilizando una técnica de inmunofluorescencia indirecta, por sus siglas se conoce IF, y la unión se observa en el lado epidérmico de la piel separada con cloruro sódico. Los títulos no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Continuamos con la inmunopatogenia. Estudios con microscopía inmunoelectrónica han demostrado que la inmunoglobulina G antizona de la membrana basal se dirige contra un componente que está inmediatamente debajo del enmidesmosoma en la lámina lúcida superior a la zona de la membrana basal. Previamente, la inmunoprecipitación ha demostrado que la mayoría, específicamente más del 95% de los sueros de pacientes con pemfigo ampolloso reacciona con un polipéptido epidérmico de 230 kD conocido como BPA-G1 y aproximadamente el 50% también reacciona con un segundo antígeno epidérmico de 180 kD conocido como BPA-G2. La mayoría de los sueros del pemfigoide gestacional reconoce a BPA-G2 y algunos reaccionan con BPA-G2 y BPA-G1.
La clonación y el secuenciado han demostrado que los antígenos son productos génicos diferentes de locus cromosómicos diferentes. BPAG1 en el locus 6P11-12 y BPAG2 en el locus 10Q243. Recientemente también se ha identificado el BPAG2, que BPAG2 es COL171A1. Por tanto, el pemfigoide gestacional y el pemfigoide ampolloso parecen compartir determinantes antigénicos, pero en el pemfigoide gestacional son prevalentes los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de 180 kD, mientras que en el pemfigoide ampolloso son más frecuentes los anticuerpos frente al antígeno de 230 kD. La microscopía inmunoelectrónica ha demostrado que BPAG2 es un constituyente transmembranario de tipo 2 del hemidesmosoma con segmentos colagenosos en su dominio extracelular y por este motivo también se conoce como colágeno de tipo 17. Por otro lado, el BPAG1 es un componente intracelular de la placa citoplásmica. El epítopo real contra el que actúan los anticuerpos en el pénfigo gestional se ha localizado en la región NC16A del dominio extracelular de BPAG2, situado inmediatamente adyacente a la membrana plasmática de los hemidesmosomas. Es reconocido este epítopo inmunodominante por más del 50% de los sueros del pénfigo ampolloso y por el 70% de los sueros del pemfigoide gestacional. Como el BPAG1 está restringido al compartimiento intracelular del queratinocito basal, no es accesible directamente a los anticuerpos circulantes. Por lo tanto, se podría predecir que los anticuerpos anti-BPAG1 se originarían como un fenómeno secundario en respuesta a una agresión inicial contra el queratinocito basal. Por el contrario, BPAG2 es una proteína transmembranaria y es reconocida por autoanticuerpos del pemfigoide gestacional y del pemfigoide ampolloso. Por lo tanto, los autoanticuerpos anti-BPAG2 pueden participar en el inicio de la formación de ampollas epidérmicas en el pemfigoide gestacional y el pemfigoide ampolloso. Es probable que tanto en el pemfigoide gestacional como en el pemfigoide ampolloso los autoanticuerpos circulantes accedan a este sitio antigénico recién definido de la superficie de los queratinocitos intactos. Los autoanticuerpos circulantes que se unen a la piel dan reacción cruzada con las membranas basales del epitelio coriónico y del amnios y se encuentran inmunocomplejos depositados en la placenta durante la evolución de la mayoría de los casos de pemfigoide gestacional. Además, hay una expresión aberrante de antígenos de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en la placenta, en las células del estroma amniocoriónico y en las células trofoblásticas, que derivan de los genes paternos. Esto no ocurre en la piel, donde solo se ven componentes del complemento con o sin inmunoglobulina G a lo largo de la zona de la membrana basal. Estas células placentarias pueden estar expuestas al sistema inmunitario materno y se sabe que en algunas vellosidades de anclaje hay deficiencias focales en el sinsitio trofoblasto. La reactividad cruzada se puede explicar por el origen común de la piel y del amnios a partir de la capa germinal ectodérmica. En el pemfigoide gestacional hay una presencia universal de anticuerpos anti-antígeno leucocitario humano, que están dirigidos principalmente frente al antígeno de clase 1. Se desconoce la participación exacta de estos anticuerpos anti-antígeno leucocitario humano en la patogenia primaria del pemfigoide gestacional, aunque su presencia implica que las mujeres con pemfigoide gestacional tienen una mayor capacidad de generar una respuesta halogénica contra los antígenos de su pareja y que este puede ser un dato sobre la etiología de la enfermedad. Pueden aparecer anticuerpos anti-antígeno leucocitario humano como consecuencia de una hemorragia placentaria que después puede dar lugar a la destrucción parcial de la placenta, exponiendo de esta forma antígenos crípticos y dando lugar a la producción de autoanticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Habitualmente no es complejo la diferenciación entre el pemfigoide gestacional y otras erupciones ampollosas cutáneas, especialmente una vez que ya han empezado a formarse las ampollas.
Las vesículas y ampollas que se encuentran únicamente en el pemfigoide gestacional lo distinguen de otras dermatosis relacionadas con la gestación, como la erupción atópica de la gestación. Sin embargo, las manifestaciones neoclásicas se podrían confundir fácilmente con la erupción polimorfa de la gestación, cuyas características se van a encontrar plasmadas en la tabla 5.2 y con otras enfermedades ampollosas autoinmunitarias, como por ejemplo el pemfigoide ampolloso, y es por ello que se presentan las diferencias en la tabla 5.3 que se encuentra en la diapositiva. Y también de dermatitis herpetiforme o enfermedad por depósito lineal de inmunoglobulina A. También se debe incluir en el diagnóstico diferencial el lupus eritematoso sistémico. El pemfigoide ampolloso es poco habitual en el grupo de edad fértil. La dermatitis herpetiforme y la enfermedad por depósito lineal de inmunoglobulina A se puede diferenciar por el estudio histológico habitual o por la inmunofluorescencia, tal como se expresa en la tabla 5.4. En la mayoría de las situaciones clínicas, el diagnóstico diferencial más importante se debe realizar entre el pemfigoide gestacional preampolloso y la erupción polimorfa de la gestación. Y la clave para diferenciar estas dos enfermedades es la inmunofluorescencia. En la actualidad se dispone comercialmente de un nuevo ensayo de inmunoabsorción dirigido frente al dominio NC16A, que es muy sensible y específico para diferenciar este pemfigoide gestacional y la erupción polimorfa de la gestación. Puede ser una herramienta útil para el diagnóstico serológico del pemfigoide gestacional y también aporta un dato adicional de que el dominio NC16A de BP180 contiene los epítopos principales contra los que se dirigen los autoanticuerpos del pemfigoide gestacional y que los autoanticuerpos frente a la NC16A no están presentes en la erupción polimorfa de la gestación. Otras enfermedades que se deben incluir en el diagnóstico diferencial incluyen el eritema multiforme, la dermatitis de contacto y las erupciones ampollosas por fármacos. En cuanto al tratamiento, tenemos que su objetivo es aliviar el prurito y suprimir la formación de ampollas y prevenir las erosiones, las infecciones secundarias y la cicatrización de las zonas afectadas. En los casos leves es adecuado el uso cuidadoso pero agresivo de corticoides fluorados tópicos combinados con emolientes y antihistamínicos sistémicos. Sin embargo, cuando ya se han formado las ampollas, habitualmente es necesario utilizar corticoides sistémicos. Es frecuente una buena respuesta a la prednisolona, por ejemplo 40 miligramos al día, con control de los síntomas pruriginosos. Finalización de la formación de nuevas vesículas y desaparición de las lesiones en un plazo de 10 días es lo más frecuente. Algunas pacientes obtienen mayor alivio sintomática con dosis divididas de corticoides a diario. Una vez que se ha controlado la enfermedad de estas pacientes, se las puede pasar a dosis matutinas únicas de corticoides. Si no se producen nuevas lesiones 3 días después de haber iniciado el tratamiento con 40 miligramos de prednisolona, se debe mantener la dosis constante durante 1 a 2 semanas y después se debe reducir gradualmente. Si siguen apareciendo nuevas lesiones después de 3 días, se debe aumentar la dosis al doble y se deben seguir las directrices que se han señalado anteriormente. ¿Es aceptable algún grado de actividad de la enfermedad? Por ejemplo, una aparición de unas 2 o nuevas lesiones cada pocos días, porque pueden ser necesarias dosis mucho mayores de prednisolona para suprimir por completo toda la actividad de la enfermedad. Por lo tanto, se deben probar en las pacientes dosis cada vez menores del fármaco una vez que se ha controlado la enfermedad. Y se debe utilizar la dosis mínima eficaz del corticoide sistémico. Es importante recordar que muchas pacientes mejoran en la última parte de la gestación, tan solo para tener una recurrencia en el momento del parto. Las dosis mayores de 80 miligramos de prednisolona son excepcionales y con frecuencia se puede reducir rápidamente la dosis inicial hasta las dosis de niveles de mantenimiento, como por ejemplo 10 miligramos al día. Como son frecuentes los empeoramientos después del parto, es habitual prevenirlos aumentando temporalmente las dosis de corticoides inmediatamente después del parto. Algunas pacientes pueden precisar el reinicio del tratamiento después del parto, después de un estado quiescente de la enfermedad durante la última parte del tercer trimestre de la gestación. Aunque los corticoides sistémicos no parecen afectar el pronóstico fetal, se debe monitorizar cuidadosamente a la madre porque puede aparecer diabetes mellitus o hipertensión.
Si el pemfigoide gestacional no responde a los corticoides o si estos fármacos están contraindicados en una paciente particular, se puede plantear la plasmaféresis. Se ha utilizado con éxito aparente en una paciente durante la gestación y también en una paciente con persistencia del pénfigo ampolloso después del parto, lo que confirma la sospecha de un factor patógeno circulante en el pénfigo ampolloso. No hay dificultades técnicas importantes para la realización de la plasmaféresis durante la gestación y de hecho se ha establecido su utilidad en el tratamiento de la enfermedad por su inmunización RH para la extracción de los anticuerpos maternos frente al factor RH. Se han probado otros tratamientos como la piridoxina, la dapsona y la ritodrina. Estos abordajes no han sido totalmente empíricos. La dapsona, por otro lado, no es útil y actualmente está contraindicado durante la gestación porque puede producir enfermedad hemolítica del recién nacido. En 1984, McDonald y Rafle publicaron un caso de remisión completa de pemfigoide gestacional grave cuando se utilizó ritodrina, un fármaco betasimpático mimético para el tratamiento del parto prematuro. En la literatura médica se ha descrito fármacos alternativos como oro, metotrexato y ciclofosfamida. Ninguno es útil antes del parto y la experiencia con todos ellos ha sido variable. En el pemfigoide gestacional grave y de larga evolución se ha utilizado buserelina, un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante, con la producción de ovariectomía química que dio lugar a remisión completa. Se ha utilizado la inmunoglobulina G intravenosa también con éxito aparente en algunas pacientes y no se recomienda el uso de fármacos de segunda línea ahorradores de corticoides debido a sus posibles efectos teratogénicos. Por lo tanto, los corticoides sistémicos siguen siendo el pilar del tratamiento. Las lesiones cutáneas en los hijos lactantes afectados de pacientes con pemfigoide gestacional son transitorios y desaparecen a medida que se van catabolizando los anticuerpos maternos. Las lesiones de estos lactantes habitualmente no precisan ningún tratamiento específico, aparte del cuidado simple de las heridas. Sin embargo, un neonatólogo debe evaluar a los hijos de pacientes con pemfigoide gestacional tratadas con corticoides sistémicos durante la gestación para detectar datos de insuficiencia suprarrenal. Ahora bien, aquí tenemos una serie de puntos claves para el diagnóstico del pemfigoide gestacional. Debemos tener en cuenta el aspecto clínico, como lo es la erupción vesiculoampollosa sobre el eritema urticado y pápulas y placas. Alteración abdominal evidente con afectación periumbilical sin asociación de las lesiones cutáneas con estrías por la distensión. También se debe vigilar el empeoramiento en el o tener en cuenta el empeoramiento en el posparto en el 75% de los casos, también la afectación cutánea neonatal en el 5% y en 10% que va a ser leve y transitoria debido a la transferencia pasiva de anticuerpos maternos, y la inmunofluorescencia directa positiva con depósito lineal de C3 en el 100% de los casos e inmunoglobulina G en el 25 al 30% de los casos en la zona de la membrana basal. La inmunofluorescencia indirecta positiva también va a estar en el pemfigoide gestacional en el 20 al 100% de los casos. En cuanto al diagnóstico diferencial, mencionábamos la erupción polimorfa de la gestación, erupción atópica de la gestación, erupción autoinmunitaria ampollosa coincidente con la gestación, urticaria, erupción medicamentosa y eritema multiforme. Respecto al tratamiento, también comentábamos que el tratamiento tiene como objetivo aliviar el prurito, suprimir la formación de ampollas y prevenir las erosiones y las cicatrices. En la fase preampollosa vamos a colocar corticoides tópicos potentes combinados con emolientes y antihistamínicos sistémicos, y en la fase ampollosa corticoides sistémicos en dosis elevadas como prednisolona al 0.5 miligramos por kilogramo al día, con una reducción progresiva cuando se controle la actividad de la enfermedad. Y se debe aumentar la dosis inmediatamente después del parto para prevenir un empeoramiento del posparto. Los casos que no responden a los corticoides sistémicos durante la gestación, se puede utilizar la plasmaféresis después de la gestación. También es posible una amplia gama de tratamientos inmunodepresores. Los dermatólogos, obstetras y neonatólogos deben tratar de forma coordinada a los pacientes y a sus hijos. Y también se les debe informar sobre el riesgo significativo del empeoramiento del pemfigoide gestacional con el uso de anticonceptivos orales y la posibilidad de recurrencia en las gestaciones posteriores.
Para concluir, tenemos que el pemfigoide gestacional, también denominado herpes gestacional, es una enfermedad autoinmunitaria ampollosa del embarazo y el puerperio, que también se han descrito en asociación a tumor trofoblástico, mola hidatiforme o coriocarcinoma. Se conocen múltiples mecanismos patogénicos implicados, aunque la causa última sigue siendo desconocida. La inmunofluorescencia directa de la piel perilesional demuestra el depósito de C3 y ocasionalmente inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal y se considera la prueba diagnóstica para el pemfigoide gestacional. Histológicamente se aprecian vesículas subepidérmicas, espongiosis epidérmica e infiltrado perivascular predominantemente constituido por eosinófilo. Y los hallazgos clínicos histopatológicos y de inmunofluorescencia son muy similares a los del pemfigoide ampolloso. El pemfigoide gestacional es causado por un anticuerpo antimembrana basal que induce el depósito de C3 a lo largo de la unión dermoepidérmica. Se trata de un autoanticuerpo de inmunoglobulina G contra BP180, es decir, colágeno de tipo 17, una proteína transmembrana con su extremo N-terminal incluido dentro del componente intracelular del hemidesmosoma y su extremo C-terminal localizado fuera de la célula. El 16º segmento no colágeno, que es el más próximo a la membrana plasmática del queratinocito basal, se denomina NC16A y contiene el sitio inmunorreactivo. Los estudios inmunogenéticos revelan un aumento de antígenos HLA-DR3 o DR4 y casi el 50% de las pacientes tienen ambos. El 100% de las mujeres con antecedentes de pemfigoide gestacional tienen anticuerpos antiantígeno leucocitario humano demostrables, cuyo significado patológico se desconoce todavía. Como la única fuente de antígeno leucocitario humano distinto suele ser la placenta, que es fundamentalmente de origen paterno, se cree que los anticuerpos antiantígeno leucocitario humano pueden iniciar una respuesta halogénica contra el BP180 expresado en la membrana amniótica, que puede reaccionar de forma cruzada con el BP180 expresado en la piel. A su vez, el colágeno 17, que antes se llamaba BP180 o BPAG2, se encuentra en la membrana basal de la piel, el epitelio amniótico de la placenta y el cordón umbilical. Todo esto implica que ciertas pacientes expresen una bilitis de leve a moderada gravedad, expresada como colecciones de vellosidades fibróticas e inmaduras con áreas de disminución de vellosidades terminales. Esto podría explicar la restricción del crecimiento intrauterino de los fetos afectados e incluso los microdesprendimientos placentarios que dan lugar a una falla funcional de la placenta. Debido a la asociación con la restricción del crecimiento intrauterino y la premadurez, se recomienda el seguimiento estrecho con estudio Doppler de las arterias uterinas y la curva de crecimiento de manera protocolizada. Se ha demostrado también una expresión aberrante del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en las células trofoblásticas y las células de estroma amniocorial, y es probablemente uno de los hechos principales en la patogenia del herpes gestacional. En los embarazos normales no se expresan en el trofoblasto, actúan como un mecanismo de silenciamiento y protegen al feto del sistema inmunitario materno. Por tanto, la expresión placentaria anómala del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 permite una respuesta halogénica en presencia del colágeno tipo 17 en las células inmunitarias maternas, en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad paternas, sin necesidad de respuesta de los linfocitos T CD4. Además de la inmunofluorescencia directa para el diagnóstico en estas pacientes, actualmente también está disponible comercialmente en algunos centros de referencia una enzimo inmunoanálisis de absorción ELISA para el anticuerpo del pemfigoide gestacional. Esta prueba es muy sensible y parece indicar correlación de los títulos de anticuerpos con la actividad de la enfermedad. A continuación se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación. Muchísimas gracias.